La alerta Amber es un sistema para notificar menores de edad desaparecidos al que se recurre en algunos países. Es un acrónimo de America's Missing Broadcasting Emergency Response, pero este nombre originalmente referencia al de Amber Hagerman, de quien hablaremos en este video. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a el caso de Amber Hagerman. La pequeña Amber Renee Hagerman nació un 25 de noviembre de 1986 en Arlington, Texas, hija de una joven Donna Whitson, actualmente Donna Norris, y un ya veterano Richard Hagerman. Después de la bienvenida a Amber, Donna sufrió una extraña enfermedad que la paralizaría temporalmente y dejando en incertidumbre si podría volver a tener otro hijo. Esto creó un lazo aún más fuerte entre Donna y Amber, quien realmente se alegraba de dar a luz antes de su enfermedad. Sin embargo, esto no resultó más que una falsa alarma, ya que solo 4 años después llegó a la familia Ricky Hagerman. Sin embargo, la relación de Donna y Richard no funcionó y acabaron separándose, y con Donna y los niños terminando en un hogar de acogida, y esta madre volviéndose una trabajadora para sostener a su familia. Arlington 911, what are you reporting? Yeah, I saw a black pickup and he grabbed a little girl and he took off toward town with her. El 13 de enero de 1996, la pequeña familia tuvo una tarde de caridad luego de ir al parque y comer en el Burger King. Participaron en una venta de vecinos para los niños Scouts en los que Amber horneó galletas, cosa que adoraba. Debido a la cercanía con la casa de los padres de Donna, decidieron pasar a visitarlos. Se les permitió a los niños rondar por el barrio donde todos los conocían, pero estos, en sus travesuras, desobedecieron. Eran cerca de las 15 horas cuando a son de America the Beautiful, cantada por Amber, mientras pedaleaba su bicicleta color rosa, Ricky y ella llegaron al estacionamiento de Winnie Dixie, una despensa que tenía una rampa para bicicletas, aunque Ricky al poco tiempo insistió en irse, cosa que hizo, dejando a su hermana sola. Al momento de que su hermano dejase el área, un hombre bajó en su camioneta negra y tomó a Amber por la fuerza. Ella llegó a poner resistencia pero fue en vano. Al simultáneo, Jim Cavill, desde su patio trasero, observó el rápido y horrible acto y de inmediato llamó a la policía, quienes llegaron después de unos minutos para recibir la descripción del asaltante. Al mismo tiempo, llegaba el abuelo de Amber, pues ella debía llegar 15:10, pero se encontró con la terrible escena. Al enterarse, volvió acelerado a la casa donde exclamó que Amber había sido secuestrada. Al poco tiempo, Richard también llegó a la casa. De un momento a otro, la vida de los Hagerman-Whitson se transformó en un completo drama nacional. ¿Cómo era posible que una niña sea raptada a plena luz del día y nadie haga nada? La búsqueda por Amber empezó de manera desesperada y por cada rincón de Texas. Se sumaron voluntarios, cada cuerpo del estado de Texas e incluso el FBI, pero aún así no obtenían nada en absoluto. Era la noche de invierno del 17 de enero. Un hombre paseaba a su perro y se encontró con el cuerpo de Amber, tirado en un canal de desguace cerca del complejo de apartamentos llamado Forest Ridge, a 8 kilómetros de donde fue raptada. La pequeña yacía únicamente con una media en su pie derecho, un corte en su cuello y múltiples moratones. El análisis a su cuerpo indicó que vivió 48 horas de plena tortura y abuso antes de que se le arrebate la vida. Texas estaba pasando por una gran tormenta, lo que dificultó demasiado la búsqueda e investigación, y más cuando toda el agua eliminó la evidencia, dejando el caso aún peor de lo que ya estaba. Un grupo de 50 especialistas tomaron manos a la obra en la búsqueda del responsable. Analizaron en detalle cada video de seguridad, cada posible testigo y cualquier cosa que les indique el rumbo correcto, pero sin resultados. Debido a esto, llegaron a la conclusión de que esta persona conoce perfectamente la zona para escabullirse allí, además de posiblemente trabajar o vivir ahí mismo. También habría de vivir solo o tener un sitio ya sea rentado o de su propiedad donde retuvo a la pequeña. Sin embargo, el tiempo avanzaba, pero la investigación no. Incluso se ofreció una recompensa de $75,000 a cualquier dato aportado, pero este sitio estaba lleno de inmigrantes, por lo que se dedujo que por miedo a ser reportados no hablarían, incluso cuando se les prometió que no serían deportados. Con todo este revuelo, el presidente Bill Clinton autorizó la ley federal Amber Hagerman, que establecería un registro de los delincuentes sexuales.
Tiempo después del deceso de Amber, en Fort Worth vivía una persona muy indignada por este suceso. Diana Simone llamaba con quejas a la radio local, asegurando que si la noticia se hubiese difundido a tiempo, quizás se podría haber evitado la tragedia de Amber, haciendo un paralelo con todas las alertas meteorológicas que se daban a cada rato, minorizando la búsqueda de la niña. Gracias a esto, surgió la idea de crear la alerta Amber, que coincidía justamente con el acrónimo que te mencioné al principio del video. Esto consiste en que cuando desaparece un menor de edad, todo y absolutamente todo medio de comunicación recibe la noticia, desde la TV hasta el celular, para así sumar cabezas y evitar tragedias. La madre de Amber mencionó que es una completa vergüenza que haya tenido que pasar lo de Amber para que algo así exista, aunque también es orgullosa de lo útil que es. El deceso de Amber fue completamente misterioso. Desgraciadamente su responsable jamás salió a la luz, pero aún así, gracias a la alerta Amber, muchísimos niños han llegado a casa sanos y salvos. The red button. What? Hit the red button now. I don't want to. How to record? Hit the red button. I'm recording. Dad! Dad! Dad's a pervert. Yes, sir. Give me the camera now. And you're still recording. And Lisa is stupid moron. Este caso tomó cierta notoriedad al hacerse este clip viral en la red social TikTok. En él se ve un video casero aparentemente normal de un padre jugando con su hija, hasta que su hermana, desde lo lejos, le insta a alejarse de su padre, argumentando que es un pervertido. Pero este pequeño video encierra una terrible historia, así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a el caso de Alyssa Turney. El 3 de abril de 1984 nacía Alyssa Turney, hija de Barbara Streisand y próxima a convertirse en la hijastra de Michael Turney, un ex oficial de policía, con quien más adelante Barbara tendría una hija, Sarah Turney. En 1992, cuando Alyssa tenía 8 años y Sarah 3, Barbara fallece víctima de cáncer, quedando las niñas a cargo de Michael. Luego del deceso de su madre, las niñas quedaron solas con este hombre, con quien Sarah asegura tenía una mala relación con Alyssa, totalmente lo contrario a su relación con su padre, pues este la consentía en todo, aunque también se disgustaba con él, ya que aseguraba que Alyssa tenía conductas rebeldes, cosa que no era cierta. Tras la tragedia de su madre, Alyssa tomó el papel tanto de segunda madre como de hermana mayor. Sarah recuerda lo molesta que era, pero también recuerda con cariño cuando la defendía y la mantenía bonita para salir, describiéndola como una gran combinación de fuerza y compasión, y asegurando que si el cáncer no se hubiera llevado a Bárbara, ella estaría allí con ellos. Jueves 17 de mayo de 2001, último día de clases para las chicas. Por esto, Sarah tendría un paseo a Waterworld con su clase con viaje de ida y vuelta en autobús. Luego del viaje, Sarah fue a casa de sus amigos donde fumaban a escondidas, y luego su papá la pasaría a buscar, con la extraña noticia de que no podía localizar a Alyssa tras insistentes llamadas. A eso de las 5 de la tarde, Michael y Sarah llegaron a casa cuando se encontraron que en el cuarto de Alyssa se encontraba su teléfono y una nota que decía que se mudaría a California, donde tenía una tía. Ese mismo día, Michael le reportó como desaparecida a las 11 de la noche. You got me in trouble, Dad. How'd I do that? Cause that freaking asshole Mike, he looks and he goes, "That's illegal. He can't do that." And I was like, "That's my dad." Still, there's signs posted all in the office. I was like my dad's gonna do anything. I was like, "It's my first job. My dad's video cameraing me." He's like, "So that's illegal." Ese mismo día, según Michael, recogió a Alyssa de la secundaria Paradise Valley y la llevó a almorzar en torno a las 11 de la mañana. Alyssa no tenía la mejor relación con su padrastro, pues este tenía la casa completamente vigilada, desde cámaras en todos los sitios, horas límite para llegar, hasta contratos de consentimiento que obligaba a Alyssa a firmar por si estas situaciones se salían de control. Gracias a esto tuvo una discusión con Alyssa, entonces él la llevó a casa y la dejó allí sola para salir a hacer recados y luego recoger a Sarah, la cual mencionó que las horas que Michael entregó eran incorrectas y no coincidían, pero gracias a esta versión, la policía archivó el caso ya que por su edad lo consideraron como un simple escape de casa. Una semana después, Michael dijo haber recibido una llamada desde California, donde escuchó la voz de Alyssa pero que no la grabó, cosa extraña ya que era regla registrar cada evento de la casa.
Tras la sospechosa desaparición, una Sarah de 12 años comenzó por todos los medios a tratar de dar con su hermana. Así es como creó una página web para quien pudiera diese pistas acerca de Alyssa, pero sin resultado. También, su padre la llevó a California a repartir volantes, pero Sarah asegura que más que búsqueda, se sintieron como unas vacaciones. Además de que su padre se negó a permitir el registro de la casa y el acceso a las cintas de seguridad, lo que entorpeció la investigación, la cual, al no llevar a nada, fue archivada, dejando cada vez más difícil encontrarla, hasta que en 2006, Thomas Heimer, un convicto de Florida, aseguró ser el responsable de la desaparición y deceso de Alyssa mediante una carta. Esta confesión resultó ser falsa, pero encaminó a la policía por un rumbo que no habían tomado. Tras 2 años de investigación en vano, la policía centró sus ojos en Michael, el último en verla con vida. Gracias a una orden de allanamiento, se encontró que el hombre tenía en su poder armas y explosivos, una especie de diario de notas, contratos firmados por Alyssa que especificaban que él no abusaba de ella, y lo más extraño, horas y horas de material inédito de vigilancia exclusiva a Alyssa, de donde salió el conocido clip del video viral. Michael pensaba hacer estallar una sede de este sindicato, asegurando que ellos raptaron a Alyssa. Rápidamente fue encarcelado, con 10 años de sentencia por posesión de armas. Luego de esto hablaron con Sarah, quien se había enterado por las noticias, para informarle que su papá era un posible y You have a background in law enforcement. Yes, I do. You know that oftentimes the first person they look as suspect might be family members. They always look at the family member first. That's just standard one-on-one investigations. Una semana antes de la desaparición de Alyssa, Michael llamó a los servicios de protección de menores, diciendo que Alyssa podría llamar en cualquier momento para denunciarlo por abuso, pero que esta información no era cierta. Los rumores de que Michael abusaba de Alyssa eran comunes por el vecindario. Tras el material encontrado, se hallaron cartas de la misma Alyssa que confirmaban tales acciones. En que él la eliminó cuando las amenazas corrían el riesgo de volverse reales. El mismo día de la desaparición, un testigo vio a Michael comprar lejía, un ácido corrosivo. Today, I am announcing the grand jury indictment for second-degree murder of Michael Roy Turney, Alyssa's stepfather. Sarah jamás se rindió en la búsqueda de su hermana. Se le recomendó que tratase de hacerse viral lo más que pudiera para no dejar desaparecer el caso, cosa que logró con éxito. Tras el viral de TikTok, varios podcasts que tenía ella, el mundo entero comenzó a interesarse en este caso, movilizando las aguas nuevamente. Finalmente, en agosto de 2020, 19 años después de la desaparición, Michael Turney fue declarado culpable del deceso de Alyssa, siendo al fin encarcelado, pero las pruebas que hicieron posible la encarcelación no han salido a la luz. Hey guys, I don't know if you've heard, my father's been arrested for Alyssa's murder, and I just stopped crying and I'm trying not to cry again, and I just wanted to say thank you because I couldn't have done this without each and every one of you. El caso de Alyssa no decayó gracias a la única persona que le dio la atención necesaria, su hermana. Ella alzó la voz y pidió ayuda en la búsqueda todo lo que pudo, cosa que tras años de intento y fracaso logró completar. Aún no se encuentra el cuerpo de Alyssa, pero al menos la justicia por la que tanto Sarah reclamaba llegó. Casa no ha ido, me conoce ella para que pueda ir y perderse acá. ¿Qué tan propensa es una mente inocente de caer en la macabra trampa de una persona completamente despiadada? Agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a El caso de Jimenita. Distrito de San Juan del Urigancho, Lima, Perú, 2018. 11 años hacia atrás nacía la menor María Jimena, hija de Jorge Vellaneda y Diana Ruiz, hermana menor de 3 hijos. Gozó de una infancia feliz y normal, destacada estudiante y aprendiz de baile marinela. Presentada la víctima, volvamos a la fecha en cuestión.
1 de febrero de 2018, en flor de las vacaciones de verano, Jimena salía a sus clases de pedrería, entregadas de manera comunitaria en la comisaría de Canto Rey, en lo que parecía un día normal. Llevaba una trenza francesa, blusa floreada, pantaloneta negra y sandalias cuando su papá la dejó a puertas de la comisaría esperando que tuviera un gran día en sus clases. No miró si su hija entró o no. Más adelante su madre acudiría a retirarla, pero los efectivos de la comisaría aseguraron que ella jamás pisó el establecimiento. Han pasado 10 horas y Jimena no aparece. Sus papás pusieron una denuncia con la foto de la menor, descripción y detalles, pero el policía que la tomó anotó mal la fecha colocando 28 de enero en lugar de 1 de febrero. También se hizo una búsqueda exhaustiva y barrial y se descubrió que efectivamente Jimena se había ido con un NN en bicicleta hasta donde las cámaras de seguridad la pudieron captar. Posteriormente, este hombre fue identificado como César Alba Mendoza, un conocido hombre en la DINICRI debido a sus pasados crímenes e incluso ya manejaban todos sus datos. El 13 de febrero, un motociclista que pasó por la zona casualmente encontró lo que creyó era un maniquí en llamas. Con el susto, concurrió a la comisaría y al apagar el fuego, se descubrió lo peor que una persona podría ver. En realidad, ese era el cuerpo de Jimena, que yacía en un costal, sin ropa y en posición fetal. Bien, estamos en San Juan del Lurigancho, estamos viendo que han encontrado los restos de una niña sin vida. Sí, Pamela, en realidad es muy triste esta situación. Lamentablemente hace algún momento reportábamos la desaparición de Jimena Avellaneda Ruiz y lamentablemente informarles que cerca al Mercado San Gabriel, también aquí en San Juan del Lurigancho, han encontrado el cuerpo de la pequeña. Aparentemente presenta signos de haber sido ultrajada sexualmente y según ha reportado un testigo, pues el cuerpo de la niña estaba siendo quemado. Mientras el día transcurría con normalidad para los Avellaneda Ruiz, en la otra cara de la moneda, César Alba Mendoza se encontraba paseando en bicicleta por la zona aledaña a la comisaría. Este hombre tenía varios antecedentes de abuso y agresión. Al cruzarse con Jimena, su mente ideó un plan para hacerse con la menor. Jimena salía de sus clases, lo que confirma una mala gestión del listado de alumnos. A eso de las 10 de la mañana, ella, según su propio padre, marcaba distancia incluso con familiares. Jimena caminaba con rumbo a su casa cuando comenzó a hacerse seguida por este depredador. Lo que hizo fue fingir un accidente para así lograr subir a la niña a su bicicleta, golpeándola en una pierna para luego decirle que la llevaría a un centro médico, cuando en realidad la llevó a un terreno, en específico a un baño abandonado. Cuando la niña puso resistencia, Alba aseguró que bajo sustancias estupefacientes abusó de ella y la asfixió con una soga. Entró en pánico y guardó el cuerpo en un costal. Lo llevó a su casa donde permaneció 14 horas con él escondido. Incluso durmió con él bajo su cama, hasta que decidió tirarlo a solo 5 metros de su casa, prenderle fuego y escapar a Ica, pero siendo delatado posteriormente por una mujer que lo reconoció gracias a los videos que se habían viralizado en toda la televisión de Perú. Alba fue arrestado en el momento donde, tras 8 horas de interrogatorio, confesó sin arrepentimiento y con pura frialdad ser el artífice de tal horrible acto. Todo Perú colapsó al enterarse de este feminicidio. La defensa intentó declarar inimputable a Alba, mientras que sus padres y todo el país entero querían su cabeza. E incluso fueron personas en manifestación a la comisaría donde este se encontraba buscando un juicio popular. Este hombre de 37 años, con 2 antecedentes de abuso a una chica de 17 y a otra de 28 años, 4 hijas de 2 diferentes mujeres, recibió el apodo de el monstruo de la bicicleta, en honor a sus despreciables actos. El 8 de febrero se gestó una marcha con el nombre Jimena Renace, un recorrido en contra de la libertad que supuestamente se barajaba concederle a Alba, donde estuvieron involucrados los padres de la menor y una congresista. Esta marcha reunió miles de personas con un solo objetivo común: mano dura para los abusadores, castraciones químicas e incluso la pena de muerte. En diciembre de 2018 se concretó que César Alba Mendoza, de 37 años, recibiría la pena máxima, que se traduce a cadena perpetua, sin posibilidad alguna de libertad. Además, con la obligación de reparar en daños a los familiares con 350.000 soles. También se tomó medidas contra los funcionarios de la comisaría de Canto Rey, ya que no controlaron adecuadamente el ingreso de menores al establecimiento, entorpeciendo y quizá haciendo posible el deceso de Jimena, debido a las nulas medidas de seguridad. El caso de Jimena marcó a Perú de una forma inimaginable. Movimientos manifestantes alzaron la voz hasta conseguir fama mediática.
La bondad, la empatía y el deseo de justicia por mano propia nació en la gente que ya no estaba dispuesta a pasar nada por alto. Afortunadamente, la justicia condenó a este ser para que, en palabras de la propia madre de Jimena, deje de hacer estas horribles cosas. Es sabido por todos que los niños de la casa no deberían estar acostumbrados a recibir a las visitas cuando éstas llaman a la puerta, pues normalmente se trata de alguien conocido y con posible previo aviso, pero el caso que ahora veremos nos enseña que ciertas costumbres que vemos como cotidianas e inofensivas pueden tomarse como un hecho fatal. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a El caso de Antoinette Calledito. Antoinette Christine Calledito nació un 25 de diciembre de 1976. Era la hermana mayor de 3, producto de la relación de Anthony Montoya y Penny Calledito, contando con ascendencia hispano-italiana. Antoinette era muy conocida en su localidad, ya que siempre estaba ayudando y preocupándose por todos. Cuando sus papás se separaron, la familia se estableció en Gallup, Nuevo México. Ella, con solo 6 años, se encargaba de sus hermanas menores, cocinándoles y haciendo el quehacer de la casa mientras Penny trabajaba. Al momento de desaparecer estaba en 4º grado, donde resaltaba por ser de las más listas y atléticas, ganando un premio por esto último. Sin embargo, lo que más le apasionaba a Antoinette, además de oír a Michael Jackson, eran sus estudios de la Biblia, a los que concurría con fe devota cada semana. Whereabouts in Albuquerque? Hello? Antoinette, where are you? Antoinette? Hello? El 6 de abril de 1986, Penny se propuso enviar a Antoinette a sus estudios bíblicos cuando se encontró que no estaba en la cama y no solo eso, no estaba por ningún lugar de la casa. La mamá y las 2 pequeñas hermanas comenzaron a buscar por todos los sitios, a lo que se sumó más gente de la pequeña ciudad a buscar con ellas, pero también sin resultados, por lo que recurrieron a convocar a la policía. Sin ninguna pista, las horas se hacían días y los días se hacían meses, y aún así no había rastro de la pequeña de 9 años. Hasta que pasado un año de la desaparición llegó una noticia. Una niña asustada llamó al departamento de policía de Albuquerque alegando ser la mismísima Antoinette. La niña se oía muy asustada y preocupada. Lamentablemente, la llamada se cortó al poco tiempo cuando un hombre la descubrió y, por lo que se escucha, agredió a la niña, dejando atónita a la telefonista de la estación cuando se cortó la llamada. Penny escuchó la desgarradora grabación y confirmó que se trataba de su hija, pero no reconoció la voz de aquel hombre. Lamentablemente, se le perdió el rastro hasta 4 años después, en 1991. Un restaurante de Carson City, a más de 1600 kilómetros de Albuquerque, recibió una pareja acompañada de una chica que se comportaba extraño. Más tarde, esta chica se identificaría como probablemente Antoinette. Según la mesera que les atendió, la chica se comportaba errática. Tiraba los utensilios de la mesa y apretaba la mano de la mesera cuando ésta iba a recogerlos. Obviamente, la camarera hizo caso omiso a estas advertencias, y no saltó la alarma sino hasta que, al limpiar la mesa donde estaban, encontró un pedido de ayuda escrito en una servilleta, pero lamentablemente ya se habían ido y había pasado bastante tiempo, por lo que eran irrastreables. Este fue el último posible avistamiento en vida de Antoinette por cualquier persona. There was a knock at the door, and then Anthony went to go answer, and then I followed her. Who's there? Open up. Who's there? Uncle Joe. Open up. She goes, "Who is that?" And then they say, "Uncle Joe." So she opened the door and they grabbed her. She started kicking and she goes, "Let me go, let me go." And then they took her to a van, a brown van. Tras el último avistamiento, el caso volvió a tomar relevancia reinterrogando a los integrantes de la familia. Wendy, una de las hermanas menores de Antoinette, que en ese momento tenía 5 años, habló con la policía a la edad de 10 años dando una pista fundamental para el caso. Ella fue la última de su familia en ver a Antoinette con vida y testigo de lo que sucedió la noche en la desaparición. En torno a las 3 AM, alguien golpeó la puerta de la casa y Antoinette fue a ver quién era, a lo que le respondieron que era el tío Joe, el cual realmente era el nombre de un hombre casado con su tía. Antoinette abrió la puerta y de la
la nada la jalaron a una camioneta marrón. La niña no dijo esto en su momento, ya que al ver la desesperación de Penny, temía meterse en algún problema. Los siguientes años de Wendy no fueron muy buenos gracias a la culpa de haber guardado esto tanto tiempo. Ella se metió en pandillas e incluso estuvo en la cárcel, aunque ha podido recuperarse y terminar sus estudios y a día de hoy es una persona reformada. Volviendo a la pista, hacía tiempo que se había descartado el show, además de que esto no coincidía con la versión de la mesera, así que se comenzó a barajar la hipótesis de que alguien que conocía a la familia fue quien se la llevó. ¿Pero quién o quiénes? Realmente no había quien quisiera hacerles daño. El día antes de la desaparición, su mamá había salido a tomar algo con algunas amigas y había dejado a las niñas con una niñera. Al llegar la madre, la niñera se marchó como lo hacía normalmente, por lo que en lugar de aclarar ese testimonio, oscurecía más las cosas. Penny falleció en 1999, justo cuando la policía buscaba interrogarla de nuevo, ya que los nuevos responsables del caso se enteraron de costosas compras que hizo luego de la desaparición de Antoinette, además de que en su momento falló una prueba de polígrafo. Esto se sumó con unas acusaciones que había tenido ella por tráfico de estupefacientes, pero lamentablemente tras su deceso, estas pistas quedaron inconclusas, al igual que el caso de Antoinette. Sus hermanas actualmente son anónimas, pero aún no aceptan declarar fallecida Antoinette, con la esperanza de que algún día aparezca. En 1992, Penny contrató los servicios de una curandera, la cual le dijo que Antoinette tenía un hijo, y también le dijo que estaba retenida en algún lugar del suroeste de Estados Unidos. Gracias a esta vaga pista, aún se aferran a su vuelta. Uno de los casos más raros e impredecibles que he investigado. Sin duda alguna falta por descubrir y ojalá que Antoinette, ya mayor, aparezca en algún momento, de la manera que sea. Aunque sus papás ya fallecieron, tiene a dos hermanas que la esperan con los brazos abiertos. 4 años, problemas motrices y de lenguaje. Desapareció de su dormitorio. Agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a el caso Paulette Guevara. 20 de julio de 2005, Estado de México. Nacía Paulette Guevara Farah, una niña prematura con defectos motrices que no podía valerse por sí misma del todo. Ella tendría una vida normal hasta el 21 de marzo de 2010, a la edad de 4 años. Luego de ser arropada por su mamá y una de las niñeras, la niña desapareció de su habitación sin dejar rastro alguno. Mi hermano se queda parada y la señora me dice usted, ¿se portaron bien, Eri? Ella se voltea para acá, atrás del conejo, y ya lo tapamos Erika y yo. Lo que hacemos es, dije, hasta mañana, mami, yo te llevo mañana al kinder. Le dije bendición, buenas noches. Pero pongamos algo de contexto. Ese 21 de marzo de 2010, Paulette venía de un viaje desde Villa Bravo, acompañada de su papá y de su hermana. Ya entrada la noche, una de sus niñeras comenzó a prepararla para dormir y su mamá terminó el trabajo. Al otro día, fue enorme la sorpresa al encontrarse que la niña se había esfumado de la casa. El descarte policial tiró que no podía ser secuestro. Nadie se comunicó por rescate ni nada parecido. Tampoco hubo cerraduras dañadas. La niña no apareció rondando por el complejo de apartamentos o zonas aledañas a su casa, así que si salió de esta, debió ser con alguien conocido. Aún así, la búsqueda no arrojó resultados. Aquí es cuando se decide informar al departamento de policía de Huixquilucan y más adelante la denuncia llegaría al Estado General de México. Por la tarde del 22 de marzo, la foto de Paulette se había viralizado por todo México. Un ident de la niña, describiendo su edad y sus discapacidades, a la vez que sus padres rogaban por la devolución de su hija, incluso asegurando que no habría represalias por lo sucedido. En particular, soy muy devota de la Virgen de Fátima. Ella me hizo el milagro que mi hija viviera cuando nació por ser prematura. Yo lo único que le pido a quien la tenga es que la cuide mientras no está conmigo. Cuídala mucho, es una niña que necesita cuidados especiales de veras. También se registró todo el perímetro usando policía especializada y perros entrenados, pero aún así no dieron con Paulette. Sus familiares aseguraban estar en la más profunda angustia, pero sin embargo, según el abogado Alberto Vaz, todos los testimonios eran incoherentes y no dejaban resolver la investigación. El 30 de marzo, los papás de Paulette fueron detenidos en un hotel cerca de la Procuraduría, ya que el caso aún seguía en investigación. Vamos a presentarle ahora un video que fue grabado el día 31 de marzo en la madrugada. Es el video del momento justo en el que se encontró el cuerpo sin vida de la pequeñita Paulette Guevara Farah en su departamento de Interlomas, en Huixquilucan, en el Estado de México. Jorge Rojas González, un perito de la Procuraduría Civil, reportó a las 2 de la madrugada que Paulette había sido encontrada, pero esto estaba lejos de ser una buena noticia. Paulette fue hallada en el espacio inferior de su cama en estado de descomposición,
junto a almohadas con sangre, donde supuestamente permaneció los 9 días antes de ser encontrada. En esa misma cama donde durmieron familiares y amigos de la familia post desaparición, ahí mismo donde su madre dio tantas entrevistas. Su autopsia no arrojó signos de ningún tipo de abuso y concluyó en que por accidente se asfixió con su propia tela ortopédica y al intentar moverse, cayó al entrepiés de la cama quedando sepultada allí. Sin embargo, en toda la búsqueda exhaustiva que hubo por la niña, nunca la hallaron en su habitación con anterioridad. Alberto Vaz aseguró que llegaría al fondo del caso, pero al poco tiempo declaró que se trataba de un deceso accidental. Más adelante, Vaz renunció a su cargo debido a que sentía haber perdido la confianza de la gente. El 3 de abril, la mamá de Paulette inició un juicio de amparo asegurando que nada tenía que ver con el deceso de su hija. Aunque especialistas aseguraron que ella tiene trastornos de personalidad, no había pruebas, así que el 4 de abril, tanto las niñeras como los papás de Paulette tuvieron que ser liberados con la prohibición de salir del país. Días más adelante, los propios padres de Paulette comenzaron a echarse la culpa entre sí de lo que pasó con la niña. Su padre especialmente aseguraba que su madre era la responsable. El 6 de abril se llevó a cabo el sepelio de la niña para ser exhumada y cremada en 2017. La familia Guevara Farah era muy conocida en el sector empresarial de México. La opinión popular asegura que fue alguno de sus padres, a pesar de que oficialmente su deceso fue accidental, ya que las antiguas niñeras de Paulette en una entrevista aseguraron que su mamá no se importó de la búsqueda de la niña como tal, sino que se puso a fumar frente a la computadora. Perdón, Erika, es que quería preguntarte, Marta, mientras ella baja y busca a la niña o sube y va al gimnasio y al jardín y todo esto del edificio, tú te quedas en la casa. ¿Y sí. qué ocurre con Mauricio y con Lisette? La que sí veo es a la señora que está en su computadora. ¿Sabes a dónde había salido él? No, yo en cuanto me dijo mi hermana, yo también me fui hacia las recámaras, también busqué debajo de las camas. Además de que en las mismas entrevistas muestran la cama tendida a diferencia del estado de esta, el 31 de marzo. Otro detalle es que la pijama con la que fue encontrada Paulette salió por breves instantes en un reportaje. La senadora Lili Telles asegura en su momento haber sido amenazada de seguir investigando el caso. Sin duda, este es un caso que deja más preguntas que respuestas. Claramente, yo solo informo y no señalo a nadie. Do you hand out kisses, Jennifer? Sip. Un hombre adulto pidiendo un beso y un abrazo a una niña pequeña con la promesa de que ganaría el show después de dárselo. Señoras y señores, TV ochentera de calidad, por favor. Bueno, es obvio que es sarcasmo, ¿no? Pero hay que aclarar. Agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo al desagradable show Just Like Mom. Just Like Mom es un show canadiense emitido desde 1980 a 1985. Este consiste en ser un programa de juegos para toda la familia, presentado por Stephen Young en su primera temporada para luego ser reemplazado por Fergie Olber y su esposa Catherine Swing para el resto. El programa iba de qué tanto conocen los niños a sus padres. En 2018 se transmitió de nuevo, pero ahora se llama Just Like Mom and Dad. Y pensarás, ¿pero Tony, es importante? Y yo te digo, no, para nada es importante, así que vayamos a lo bizarro y no digas groserías en mi canal, por favor. Fergie Olber, perdido mediáticamente, y mejor así. Fergie Olber a día de hoy es un hombre desconocido, pero su pasado le persigue mediante clips de su antiguo show, en el cual pide besos a niñas que al negarse, este la fuerza a dárselo, frente a cámara, sí. Cabe destacar que estos no eran de forma afectuosa. Digo, siendo yo una de las madres, por supuesto que le permito besar. Le permito besar el suelo del... He estado viendo más programas random que hay por ahí, y personalmente se me hace difícil ver a este señor tratando con niños. Sorpresivamente, estas acciones nunca salieron de bambalinas, e incluso el programa duró tanto tiempo. Su viralización se dio a base de la recopilación de clips en YouTube de este molestando de manera repugnante a las infantes. A continuación dejaré algunos extractos con audio y subtítulos. Advierto que son difíciles de ver si es la primera vez, pero si llegaste a este video seguramente ya te habrás cruzado con esta porquería. Do you talk about getting married and having a family and things like that? No. You don't? You hand out kisses, Jennifer? You look like a young lady who likes to give lots of hugs and kisses out, do you? Eh? Not really. Not really. Can I have a hug and a kiss? I can't have one? Mm-mm. Even if I say and whisper in your ear that Allison, you're gonna win the show, I still can't have a hug and a kiss? Well, I guess you can't win the show then, if I don't get a hug and a kiss. Yeah, you hear that? Oh, you miss. Can I have a little kiss, please? Oh.
¿Qué fue de Oliver? Pues a mismos fines de los 80 desapareció sin dejar rastro. Nada se supo de él hasta ahora mediáticamente. Supongo que estará al tanto de la funa que le pueden hacer. El 17 de septiembre de 1982 fue encontrado sin vida el cuerpo de Rachel Runyan de 3 años atado en una zona rural en el condado de Morgan en Colorado, comenzando uno de los casos sin resolver más impactantes de la historia. 24 días antes, el 26 de agosto, Rachel y sus 2 hermanos jugaban en un parque que quedaba tras su casa en Sunset, Utah, a 20 millas de distancia de donde fue hallado el cuerpo cuando su mamá fue a buscarles el almuerzo. Un hombre llegó y se llevó a Rachel con la promesa de que le compraría helado. El auto se identificó de color azul con franjas de madera a los costados. Poco más de 2 años después, en el baño de una lavandería de la zona en Sunset, un mensaje apareció asegurando que el culpable del deceso de Rachel seguía libre y sugirió que fue parte de un ritual satánico. Hubieron varios sospechosos del hecho, pero a día de hoy no se ha conseguido apresar a nadie. La policía cree que el crimen de Rachel se grabó para una película de Curtis Snuff. Habló Tony para Tony Rodríguez TR y chao, belezas. El 13 de abril de 2013, Kiela Simeona, de 21 años, llegó a un hospital con una niña recién nacida que aseguró haber encontrado abandonada en Sandy Beach, en Hawái. Luego de dejarla allí, la búsqueda por sus padres comenzó y terminó que la misma mujer que la dejó en aquel hospital era su auténtica madre, sabiéndose por una prueba de ADN. Resulta que esta era una niña no deseada a la que se le apodó Jane Doe. Cuando se embarazó, entró en pánico y ocultó el embarazo a la familia, llevando a cabo su plan. Finalmente, en 2014, se le dio la custodia de la niña. Habló Tony para Tony Rodríguez TR. Chao, beleza. Cuando alguien desaparece es cosa seria. Se trata de que la vida entera de una persona puede o no llegar a su fin. Esto hace que todos los seres queridos busquen desesperadamente por el rastro del desaparecido en cuestión, siendo que muchas veces terminan un encuentro fatal. Muchas veces las últimas apariciones de las personas son captadas en fotos o por relatos, así que investigué para crear este iceberg. Los icebergs en mi canal constan de 3 niveles, desde lo más básico hasta lo más turbio, ya que no me apetece tener un video de 15 minutos contando cosas que ya conoces, aunque eso es inevitable en algunos casos. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a el iceberg de las personas desaparecidas. Lars Mithank. Lars nació el 9 de febrero de 1986 en Marne, una ciudad alemana. Mithank era descrito como un hombre convencional, con una novia, buena relación con todos, un trabajo normal en una central energética, seguidor del equipo Werder Bremen. Nada que pudiera alertar lo que sucedería luego del viaje que hizo con sus amigos a finales de junio de 2014 con rumbo al balneario Golden Sands en Bulgaria. Según estos, Lars comenzaba a actuar de manera extraña conforme transcurrían los días. Él tenía problemas con varios habitantes de allí, asegurando que eran por la enemistad de los equipos de fútbol. Pero el punto crítico fue cuando desapareció toda una noche poco tiempo antes de partir de nuevo a Alemania, y cuando volvió, lo hizo con un golpe que perforó su tímpano. Al día siguiente, fue al doctor quien le recomendó pasar a cirujano lo más rápido posible, cosa que él descartó ya que quería la operación en su propio país, y entonces se le recomendó no viajar en avión y tomar antibióticos. Ese mismo día, también sería el vuelo de sus amigos de vuelta a Alemania, donde sus amigos partieron dejándole solo con la promesa de que estaría bien. Aquí empezó la travesía de Lars por, según él, no ser atrapado. A la espera de curarse y partir a su país, se alojó en un hotel barato, hotel que tenía la fama de ejercer como refugio de chicas nocturno. Esa misma noche, le comunicó a su madre por teléfono que había hombres que querían encontrarlo para golpearlo, y por esto le pidió que cancele sus cuentas de banco y los demás servicios. También aseguró que la llamada estaba siendo rastreada. Al otro día, Lars estaba listo para irse, pero su mamá lo convenció de que visite al médico del aeropuerto para más seguridad, cosa que él hizo. Según el médico, en medio del chequeo, entró un hombre con apariencia de obrero que asustó a Lars y lo hizo huir, y a poco más de 40 minutos de eso, las cámaras del aeropuerto lo captaron corriendo sin rumbo fijo, siendo su última aparición tras saltar una verja y perderse en el horizonte. Hay multitud de teorías que pueden ser desmentidas inmediatamente. Lo único cierto es que según sus allegados, ese no era el Lars de siempre, pero lo que haya sido de él a día de hoy es un completo misterio. Geraldine Largay. Cuando encuentren mi cuerpo, por favor, avisen a mi esposo y a mi hija. No importa cuándo haya pasado, será una gentileza de su parte. Con estas palabras, se despedía del mundo Geraldine Largay. Geraldine fue una enfermera retirada de 66 años que el 22 de julio de 2013 se separó de su grupo de excursión que compartía con su marido George y algunos amigos por los montes Apalaches en el estado de Maine. Tras este error, ella perdió por completo el rastro del grupo y pasó 26 días varada, tratando de dar señales para que la encuentren sin éxito a pesar del extenso operativo que se formó en su busca, y tomando
bitácora de su lento deceso. Trató de enviar mensajes de texto hasta el fin de la batería de su teléfono. Fue allí cuando entendió que su destino estaba sellado. Ella anotó en su cuaderno que si la encontraban, le avisaran a su familia, ya que debían estar muy preocupados. Geraldine abandonó este mundo tras 26 días de hambruna y deshidratación, así como exposición a la naturaleza. En 2015, un guardabosque perteneciente a la Marina de los Estados Unidos se encontró con su carpa aplastada y una pila de huesos. También encontró viejas pertenencias y su diario que ponía en la tapa: George, léelo. Besos y abrazos. Resulta que Geraldine había escondido su tienda bajo grandes pinos que dificultaban la vista aérea, y estaba a tan solo media hora más de caminata a la civilización. Geraldine, de haber seguido su camino, podría haberse salvado. Harry Simran. Harry se encontraba de vacaciones junto con su esposa Emily Smith en México. Era un conocido instructor de yoga nacido en Brooklyn. Harry le dijo a su esposa la mañana del 26 de diciembre que saldría a dar un paseo. Un tiempo después le envió esta selfie con la leyenda "Mirándote", desde una colina que daba al hotel donde ellos estaban. Al rato de esto le mandó un mensaje anunciándole que estaba perdido. 4 días después fue encontrado su cuerpo con varias lesiones y una fatal en la cabeza, cosa que causó su deceso. Al parecer trató de escalar una montaña sin conocimientos y acabó cayendo. Tanto las autoridades mexicanas como norteamericanas intervinieron en su búsqueda, encontrándose con el dramático desenlace. Dan Wadick. Dan fue un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, veterano de guerra, ganador de una estrella de bronce y aficionado al senderismo. Durante un viaje por las montañas de Colorado, Dan se perdió durante 4 días, siendo encontrado al pie de un acantilado donde se presume cayó finalizando con su vida. Nathalie Valenzuela. Nathalie, de 24 años en ese momento, formaba parte del crucero Norwegian Pearl. Cuando este estaba llegando al muelle Forster en Alaska, Nathalie saltó por la borda sin razón aparente. Se presume que se ahogó, pero su cuerpo no fue encontrado a día de hoy. Chicos Beaumont. Un caso que lleva 55 años de vigencia y cambió la sociedad australiana, instando a sus habitantes a cuidar mejor de sus niños. Estamos hablando del caso de los niños Beaumont. Los hermanos Jane, Arna y Grant desaparecieron el 26 de enero de 1966 en la playa de Glenelg, en Australia del Sur, en lo que es uno de los crímenes sin resolver más duraderos de la historia australiana. Ese mismo día, los chicos fueron vistos por última vez en Collie Reserve, de la mano de un hombre de unos 30 años, alto y rubio, hasta que no se supo nada más de ellos. De aquí no salieron más que teorías debido a la viralidad del caso. Varios supuestos testigos aseguran haber hablado con ellos, aunque sin desestimar la pista más importante, la descripción de este hombre. Esto tomó más importancia cuando la madre recordó que los niños le mencionaron que Jane tenía un novio de la playa. Ella, tomándolo como algo inofensivo, lo ignoró. También ese mismo día, los niños compraron comida que usualmente no consumían, y con dinero que sus padres no les habían dado. Se dice que el mismo día los niños se fueron con el hombre en torno al mediodía. Luego de esto fueron vistos por el cartel usual de la familia con rumbo a casa, pero este se confundió torpemente con los horarios, y este avistamiento quedó como inexacto. Pasarían varios meses hasta que una mujer denunciaría que el mismo día de la desaparición vio a los niños con un hombre en una casa abandonada de la cuadra. Dijo que Grant trató de escapar y desde entonces desaparecieron de allí. De nuevo sin noticias hasta pasados 2 años, cuando comenzaron a llegar cartas a la familia con la promesa de que los niños serían devueltos, pero sin resultado, y más adelante se confirmó que eran cartas de broma. Actualmente los padres de los niños están separados y asumieron que el paradero de sus hijos jamás saldría a la luz. Aún así, el gobierno australiano sostiene una recompensa de $1 millón para cualquier pista comprobable del caso. Gary Vox. El 11 de septiembre de 2001 fue un antes y después para todos. Es de hecho una curiosidad que casi cualquier persona recuerda con exactitud qué estaba haciendo ese día. Con la multitud de caídos se encuentra Gary Vox, un valiente bombero de 35 años que acudió al rescate junto con su escuadrón. Lamentablemente ni él ni sus restos pudieron ser recuperados. 9 años más tarde, el 11 de septiembre de 2009, su hermana Christine estaba visitando el tributo a los caídos de aquel fatídico día, cuando un empleado la condujo hasta una precaria foto con la leyenda que ponía Gary. Sin embargo, este no era él, era Brian Bilcher, un compañero de Gary. Sin embargo, esto le dio la idea a su padre de que podría haber una foto de su hijo por allí y que solo debía buscarla, cosa que hizo exhaustivamente sin resultados, hasta que el museo Memorial of 99 le hizo llegar una foto de, esta vez, sí, su hijo Gary, corriendo por el Battery Tunnel en Brooklyn, rumbo al World Trade Center. Esta foto fue tomada por Eric Troyson, un empresario danés que se encontraba en el túnel cuando tomó la foto de Gary. El padre de Gary y Eric tuvieron una gran amistad después de eso y se conocieron en persona para que este pueda agradecerle el gesto de mostrarle la última aparición de su hijo como un héroe. Tara Grinstead.
Tara nació el 14 de noviembre de 1974. Ella fue una reina de belleza y profesora de historia que desapareció sin dejar rastro en 2005 y declarada fallecida por ausencia en 2010. Su última actividad con vida fue una barbacoa a la que asistió el 21 de octubre de 2005. Días más tarde, al percatarse de su ausencia, sus compañeros de trabajo denunciaron su desaparición. Al revisar su apartamento, todo parecía intacto, aunque ni sus llaves ni su bolso estaban en el lugar. Años después, se relacionó su caso con el de Jennifer Keys, pero no hubo prueba suficiente para enlazarlos. Tras una extensa investigación, se dio con que Ryan Duke fue el culpable de la desaparición y deceso de Tara. Él habría sido su estudiante y ese día se metió a su casa para robar. Tara lo descubrió y él la eliminó quemando sus restos con la ayuda de Bo Dukes, quedando lo que podía presumirse impune. Actualmente Bo Dukes fue condenado a 25 años de prisión y Ryan está peleando el juicio. Nathalie Holloway. La vida comenzaba a sonreírle a Nathalie, una chica de Mississippi, hija de padres divorciados y ella a cargo de su madre. Acababa de graduarse con honores de la secundaria y ansiaba una beca para poder estudiar medicina en la Universidad de Alabama. Gracias a esto se les concedió un viaje de graduación para festejar sus logros a Aruba, en el Caribe, junto a 124 estudiantes también graduados, el 26 de mayo de 2005. La última noche del viaje, los estudiantes se tomaron la libertad para divertirse por la isla. En grupo con su compañera Jessica Cayola arribaron al pub Carlos St. Charles. Después de divertirse un rato, las chicas esperaban su transporte en la puerta del pub cuando a Nathalie se le ocurrió ir a comprar comida. En este momento se cruzaría con Joran van der Sloot, un joven holandés muy carismático y atractivo que convenció a Nathalie de subirse a su coche con sus amigos. Al día siguiente, el grupo debía partir pero esperaban a Nathalie. Con el correr de las horas vino el estado de alarma y comenzó la búsqueda. Jessica ayudó mucho a la policía con su testimonio y se le avisó a Beth, la madre. Lamentablemente, el tiempo pasó y en 2007 el caso tuvo que ser cerrado por falta de pruebas. Y no fue hasta 2008 que llegaría Patrick van der Em, quien en busca de esclarecer lo sucedido, se ganó la confianza de Joren, y cuando estaban de reventón, Joren le dijo lo que pasó. Él llegó con Nathalie al hotel, y cuando estaban a punto de tener relaciones, ella comenzó a convulsionar. Entonces, llamó a un amigo de su infancia quien la tiró en el mar unos kilómetros fuera de la isla, y le dijo que por el resto del tiempo actuó normal. Lamentablemente, este testimonio no sirvió en lo absoluto ya que Joren se encontraba bajo efectos de sustancias ilegales cuando lo dijo, pero al menos se logró esclarecer lo que le pasó a la familia de Nathalie, a pesar de que sus restos nunca fueron hallados. Joren fue detenido y condenado a 28 años de prisión en 2010, pero no por lo que pasó con Nathalie, sino por acabar con la vida de Stephanie Flores, la hija de un conocido empresario peruano. Según Beth, está conforme de que Joren pague por al menos uno de sus crímenes. Cuando salga en 2038, otra denuncia le va a caer por extorsión y estafa por parte de la familia de Nathalie. Jennifer Keys. Jennifer nació en Orlando en 1981 y era la gerente de finanzas para esta empresa, la cual se me complica pronunciar el nombre. También era dueña de una casa de condominio en Orlando. El fin de semana antes de su desaparición, ella volvía de las vacaciones con su novio. El 23 de enero de 2006, se encontró su auto a pocos kilómetros de su casa y cámaras de seguridad mostraron a una persona no identificada alejándose del mismo. Lamentablemente, este hombre fue tapado por la reja de la calle justo al momento de la grabación. La tarde de ese 23 de enero fue una regular para su rutina. Ella salió del trabajo, llamó a sus familiares y novio, registrando la última llamada a las 22 horas. A la mañana siguiente, su novio se preocupó cuando no encontró sus mensajes en la mañana ni en el resto del día. Ella tampoco asistió a su trabajo. Con la incertidumbre, localizaron a sus padres quienes revisaron la casa de Jennifer, encontrando que al parecer, ella se alistó para ir al trabajo en la mañana, pero nunca llegó. Sus padres y la policía de Orlando comenzaron un operativo para dar con ella, interrogando a todos los que hayan tenido contacto con Jennifer y también ofreciendo enormes recompensas por información, pero no hubo resultado. A día de hoy, lo único cercano a una pista es esta foto de alguien que usó su coche y estuvo en su casa. Jennifer aún sigue siendo una persona buscada por las agencias gubernamentales y aún no se ha dado con ella o sus restos. Hannah Grace. 25 de febrero de 1996 en Inglaterra. Nacía Hannah, que al momento de desaparecer tenía 18 años. El 13 de septiembre de 2014, Hannah alertó a sus amigos de que estaba perdida rumbo a una fiesta. Desde allí se le perdió el rastro. Sus restos fueron hallados 5 semanas después en una propiedad abandonada. Con la ayuda de testigos, se pudo concluir que Hannah fue abducida por Jesse Leroy Matthew Jr., una persona de interés de la policía, investigado por varios delitos graves. Matthew fue encontrado culpable del deceso de Hannah y condenado a cadena perpetua, y más adelante se le sumarían 3 perpetuas más por varios decesos que le fueron adjudicados. Madeleine McCann.
Madeleine nació el 12 de mayo de 2013 en Inglaterra, hija mayor de Kate y Gary McCain y hermana mayor de 2 gemelos. Durante unas vacaciones en Portugal, Madeleine desapareció de su habitación en el centro turístico Praia de Luz en Algarve. En el penúltimo día de vacaciones, Madeleine regañó a sus padres acerca de que no los socorrieron cuando ella y su hermano lloraban en el cuarto, y también se encontró una mancha marrón en la ropa de dormir de la niña. Más adelante en la noche, sus padres cenaban con amigos y comprobaban de a ratos que los niños estuviesen bien. Según su madre, en torno a las 21:30 se encontró que Madeleine ya no estaba en el cuarto. Se notificó a la policía, se cerraron las fronteras del país y se desplegó un operativo de búsqueda sin resultados. Con el pasar de los años, se fueron registrando muchas supuestas apariciones de Madeleine por todo el mundo, pero todas concluían en nada. También sus padres fueron declarados sospechosos debido a que en su auto, perros especializados encontraron sangre, fluidos y ADN de Madeleine, pero fue desestimado de la noche a la mañana. También surgió la Operación Grange, que difundía e investigaba testimonios y allanamientos. Por último, en 2020, se comenzó a investigar a un hombre alemán de 43 años con previos antecedentes relacionados con niños, que se cree se encontraba por la zona aquel día. Actualmente hay un documental en Netflix sobre el caso que está muy interesante. Alyssa Tourney. Ya hay un video sobre este caso en el canal, así que te lo dejaré arriba y resumiré. El caso de Alyssa tomó popularidad gracias a la incansable búsqueda de su hermana menor Sarah. Tras años de insistencia, se encontró culpable al padrastro de Alyssa por su deceso, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Louise y Charmian Faulkner. Louise y su hija de 2 años, Charmian, desaparecieron sin dejar rastro alguno el 26 de abril de 1980 en Australia. Louise, quien era amiga de una vecina de apartamento, asistió con su hija al cumpleaños del hijo de esta. Más adelante se subieron a una camioneta van blanca y nunca volvieron a ser vistas. Su amiga dijo que se iría con su novio, a quien describía como el padre de Charmian. Este hombre resultó ser George Sutherland, de 60 años, pero fue desvinculado del caso por falta de pruebas. A día de hoy, no se sabe qué sucedió con ellas. Ludovic Chambier. Ludovic era un niño francés que a la edad de 6 años, el 17 de marzo de 1983, desapareció luego de que su padre lo mandase a él y a sus hermanos a comprar cigarrillos entre las 7 y 8 de la noche. Según sus hermanos, un hombre vestido de obrero les pidió ayuda para encontrar a su perro y se llevó a Ludovic de la mano. En 1985 se encontró un cuerpo de un niño en las cercanías de la zona, pero nunca pudo ser identificado. El caso ha estado abriendo y cerrando hasta 2015, desde donde permaneció abierto. Antoinette Calledito. Antoinette nació el 25 de diciembre en Gallup, Nuevo México. Su historia es una de las más impactantes e inesperadas. Un cotidiano 6 de abril de 1986, alrededor de las 3 de la mañana, alguien golpeó la puerta de la casa donde vivía Antoinette con sus 2 hermanas y su madre. Al ser ella la mayor, preguntó quién era y le respondieron tío Joe. Antoinette abrió la puerta y ni bien había terminado de hacerlo, 2 hombres la tomaron por la fuerza mientras ella suplicaba que la dejasen ir y la ingresaron a una camioneta marrón. Esa fue la última vez que su familia la vio. Más temprano en la mañana, su mamá la fue a despertar para alistarla para sus clases bíblicas y se encontró que no estaba. Luego de preguntar a los vecinos, denunció su desaparición. Estos datos fueron aportados años después por su hermana menor Wendy, que fue testigo de todo, cosa que le trajo una vida conflictiva en su adolescencia y temprana adultez, de la que afortunadamente se ha podido recuperar y ahora es una persona estable. El misterio sobre este rapto permaneció cada vez más vivo. Un año después llegó una llamada al departamento de policía de Gallup. Se trataba de una voz femenina que aseguraba ser Antoinette, pero justo cuando iba a dar su ubicación, un hombre interrumpió la llamada gritándole y cortándola bruscamente. La madre creía que realmente era su hija, y en 1991 una pareja extraña llegó a un restaurante en Carson City, Nevada, con una chica exactamente igual a Antoinette. Ella se comportaba raro y tiraba las cosas de la mesa tratando de llamar la atención sin éxito. Cuando se fueron, la mesera encontró que en las servilletas había escrito pedidos de auxilio por parte de aquella chica. Se intentó involucrar al entonces esposo de la hermana de la madre, pero su familia se negó a aceptarlo como sospechoso. Antoinette podría haber sido víctima de trata de blancas o de algo peor, pero estos avistamientos confirman que estuvo con vida al menos 5 años luego de su rapto en deplorables condiciones. Lamentablemente, a día de hoy no hay novedad sobre su caso. Brian Shaffer. Brian nació el 25 de febrero de 1987 en Ohio. Él era un estudiante universitario de Columbus, hermano mayor de 2 y novio de Alexis Wagner. Se especulaba que Brian pediría su mano en matrimonio en un próximo viaje de vacaciones a Miami. Brian fue visto por última vez en el bar Ugly Tuna el 31 de marzo de 2006 mientras bebía con unos amigos. Él se separó del grupo, habló con 2 mujeres fuera del bar y volvió a entrar a este, pero no fue captada su última salida. Brian perdió contacto con todos e incluso el vuelo con su novia a Miami y ya no volvió a ser visto. Toda la
familia creía que su amigo más cercano, Clint Florence, tenía algo que ver en esto o que al menos sabía dónde estaba Brian, pero nunca se pudo confirmar. Terminada la larga búsqueda sin éxito, el padre de Brian, Randy Schaffer, siguió con la búsqueda hasta su fallecimiento por causa de que una rama lo golpeó fuertemente impulsada por el viento. Al evento funerario llegó una postal que decía que era de Brian, pero se confirmó que fue una broma. Por otro lado, su novia Alex pasó mucho tiempo llamándolo para oír su voz en la contestadora. Un día, un error con la torre de comunicaciones hizo parecer que alguien contestaría, pero no estaba más lejos de la realidad. Actualmente, lo único que se sabe con certeza es que Brian salió del bar por otro sitio o quizá encubierto. Una teoría es que querría una nueva vida, pero era desmontada rápidamente. Él lidiaba con el fallecimiento de su madre meses atrás, así que también podría haberse quitado la vida por su pena, e incluso se planteó que podía haber sido víctima de Smiley Face, pero también fue descartado. A día de hoy, nada más se ha sabido de Brian, no de sus restos. Jerry Mayhem. Jerry Mayhem nació el 14 de agosto de 1976 en Pensilvania, producto de un abuso a la temprana edad de 15 años a Janice, su madre. Años después, un veterano de guerra se casaría con su madre, aceptando a Jerry y criándola como su hija. Ella era una niña muy querida y popular en la comunidad. Desapareció el 22 de febrero de 1985 con 8 años, cuando volvía a su casa de la escuela. Según el último testigo que la vio con vida, ella bajó del autobús y se despidió de sus amigas emprendiendo el camino a su casa. Mientras tanto, su padrastro iba a salir a alcanzarla cuando escuchó llegar el autobús, pero su madre le dijo que no lo haga, ya que era un buen día para caminar. Desde entonces, Jerry nunca volvió. Según la testigo, vio una camioneta extraña y llamativa por la zona. Luego se encontraron huellas de huida donde estaba esta. Mayhem fue la primera niña que se presentó masivamente como desaparecida en anuncios de "¿Me has visto?" enviados por correo a todo el estado. Actualmente, su madre espera que algún día ella pueda aparecer para dar un cierre a esta terrible historia. Lisa Au. Lisa Au fue vista por última vez el 21 de enero de 1982 con 19 años en Kailua, Hawái. Ella salía de una cena con su hermana, cuñado y novio. Este último fue quien la vistió con vida por última vez. Él dijo que se despidieron y ella se marchó en su auto en una noche lluviosa, auto que fue encontrado en una ruta cercana sin rastros de Lisa. Se desplegó un operativo de búsqueda, pero mientras iban pasando los días, los ánimos de sus padres caían aún más, ya que de ser un secuestro ya habrían llamado, pero no había noticias de ningún tipo. Un testigo dijo que vio un auto hacerle señales con las luces para que pare, por lo que un policía o alguien simulando hacerlo tendría algo que ver. 10 días más tarde de su desaparición, se encontró el cuerpo de Lisa en estado de descomposición avanzada, pero no se pudo concluir un culpable hasta el día de hoy. Este es uno de los casos más populares y recordados de la historia de Hawái. Elisa Lam. Elisa Lam nació el 30 de abril de 1991 en Vancouver, Canadá. Su triste fama se debe a uno de los casos no resueltos más importantes y populares de la historia. Elisa era muy activa en sus redes sociales. En 2013, año de su desaparición y posterior deceso, también padecía de trastorno bipolar y depresión, los cuales trataba con medicamentos. Elisa se preocupaba de que sus problemas afectaran sus calificaciones, ya que se salteaba las clases como explicó en su blog. Siempre te atormenta la idea de que estás desperdiciando tu vida. Lam estaba de viaje recorriendo Los Ángeles cuando se hospedó en el Hotel Cecil, conocido por sus múltiples tragedias a lo largo de los años, el 31 de enero de 2013. Días después del comienzo de su excursión, Elisa dejó de contactar con sus padres. Ellos rápidamente denunciaron la desaparición de su hija y se comenzó a inspeccionar el hotel a medida que la búsqueda se extendía, incluso con panfletos de búsqueda por toda California, pero ella nunca apareció. El 1 de febrero, la cámara de un ascensor del hotel registró a Elisa con un comportamiento errático entrando y saliendo de un ascensor. Los movimientos de sus manos, así como su actitud paranoica, hacen pensar que estaba siendo acechada por alguien que no salió en cámara. Elisa fue hallada el 19 de febrero en estado de descomposición, sin su ropa puesta ya que esta flotaba en el agua. Su celular no fue encontrado en el área. Muchas preguntas surgieron de esto. ¿Cómo es que ella llegó hasta allí en primer lugar? ¿Cómo entró al tanque? Esa zona solo era accesible para personal del hotel. Todo esto no obtuvo respuesta aún. El deceso de Lam se adjudicó a sus problemas mentales y las últimas sustancias que consumió fueron asociadas a sus medicamentos de rutina junto con otros como ibuprofeno. Algo extraño es que luego de su deceso, su cuenta de Tumblr siguió publicando normalmente hasta junio de 2013 cuando se suponía que ella ya había fallecido. Abigail Williams y Liberty German. Estas dos amigas de 13 y 14 años respectivamente desaparecieron mientras daban un paseo por los senderos históricos en Delphi, Indiana, siendo encontradas fallecidas poco tiempo después en la zona en febrero de 2017. Las chicas eran mejores amigas desde la infancia y justo ese día no tenían escuela, así que aprovecharían el tiempo libre para salir. La hermana mayor de Liberty las dejó en el sendero y unas cuantas horas más tarde sus padres las pasaría a buscar. Cuando este llegó se encontró en que no aparecían en la zona pactada, entonces llamó a la familia para buscarlas y luego a la policía para comenzar un operativo de búsqueda
búsqueda oficial. Los cuerpos de las niñas fueron encontrados a 1 kilómetro de donde debían estar. Las autopsias nunca fueron reveladas, por lo que no se sabe si hubieron abusos o cuál fue la causa de su deceso. Ellas eran fans de los programas de detectives y crímenes. Por esto, grabaron videos cuando vieron que un hombre comenzaba a perseguirlas. Estos videos no se han lanzado al público jamás, lo que sí, hay una captura del hombre que se supone las seguía. A día de hoy, no se ha encontrado culpable, aunque hubieron varios sospechosos. Anna y Olivia Zimmerman. Ana y Olivia Jimeno Zimmerman fueron secuestradas por su padre el 27 de abril de 2021, en lo que fue un secuestro altamente preparado. Tomás Jimeno preparó toda la escena. Días antes, se deshizo de sus pertenencias dejándoselas a sus amigos, y a la mamá de las niñas le dejó una caja con la instrucción de que se habla a las 12 de la noche del mismo 27. Esta caja tenía dinero. Tomás acordó con Beatriz llevarlas a cenar con sus abuelos y devolverlas más adelante, pero en lugar de eso, fue visto en el puerto marina de Tenerife haciendo varios viajes con bolsas de deportes en su lancha. En torno de las 12:30, llamó a Beatriz y le dijo que ya no volvería a saber nada de sus hijas ni de él. 45 días después, se encontró 1000 metros bajo el fondo marino unos bolsos de deportes que guardaban los restos de Olivia, quien se determinó había fallecido por edema pulmonar, y aún no se encuentra ni a Ana ni a Tomás. Tomás, por su parte, se lo describe como un hombre muy posesivo y competitivo. Él no estaba de acuerdo con que la vida de su ex esposa continuara después de haberse separado de él. El caso es muy actual y aún se está a la espera de noticias. En fin, este es el final del video. Si te gustó, me encantaría que te suscribas para más contenido como este. Si tienes alguna idea o sugerencia, me la puedes dejar en este mail o en la caja de comentarios. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR. Chao, belezas.